Sabemos que la serie especial, dígalo conmigo fuerte, ¿cómo se llama? Ahí está arriba, ¿cómo se llama? Todos juntos, así como una clase. ¿Cómo se llama? Caminando sabiamente. Nos ha llevado a entender si realmente nuestra vida ha tomado la personalidad de Cristo, porque ese es el propósito, ¿sí o no? Que mengüe yo, pero que surja ¿quién? Cristo. ¿Quién tiene que ser visto entonces? Ya no eres tú, ¿verdad? Di tu nombre. Ya no tiene que ser visto ¿quién? Tu nombre. Blanca, Toño, Héctor, servidor. Esa personalidad que me ayuda a desarrollar aún más, no solamente el conocimiento, sino la seguridad de quién es Dios y qué quiere Dios de nuestra vida. Porque estamos viviendo tiempos en el que el hombre natural, en la iglesia incluso, pues se escucha más o se ve más la personalidad de Héctor, o tu nombre, como dijiste, y no la personalidad de Cristo. Y es un desafío, ¿verdad? Y hoy, pues, no es la excepción que tú y yo podamos en este tiempo lo que necesitamos recibir de Dios conforme a la sabiduría. Y el título que yo le puse a este tema de hoy, diga conmigo, sabiduría de lo alto. Abra su Biblia, por favor, ahí en Santiago, y vamos a leer en el capítulo 3, del versículo 13 al 18. Santiago, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo número 3, el versículo 13 al 18. ¿Lo tiene? Dice así, pregunta desde el principio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, lea fuerte conmigo ese versículo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia sea siempre paz para aquellos que hacen la paz. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, una vez más queremos ponernos en tus preciosas manos, Señor. El motivo de nuestra vida, Señor, en este momento es que tú nos enseñes aún más de esta sabiduría divina tuya, Señor. Sabiduría que como hijos, como creyentes, debemos de entender y valorar más, Señor. Aún cuando conocemos de ti, Señor, todo aquello que sabemos que puede estar estorbando nuestra vida, tú lo tomes y lo ponemos en tus preciosas manos. Pero esta enseñanza, Señor, seas tú el que hable a nuestro corazón y sean tus palabras, Señor, que guíen mi vida en esta hora para poder entender tu voluntad, Señor. Bendícenos, ayúdanos y que nuestros pensamientos sean tus pensamientos en este momento, Señor. Y por supuesto siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, humildemente te lo pedimos. Amén. Amén. La pregunta clave que hace desde el principio Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No sé si usted, pero yo me he hecho esa pregunta. ¿Estoy siendo sabio? ¿Entendido? Esta sabiduría que desarrolla, como al principio le mencionaba, la personalidad de Cristo, porque somos hechos a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Ha depositado en cada uno de nosotros ese deseo de servirle, ese deseo de entender su propósito, su voluntad, y que como hijos suyos que estamos hoy aquí expuestos a la palabra de Dios, y digo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo que vamos y siempre estudiamos es ¿qué? La palabra. Y es esa verdadera vida de paz, de gozo, donde, mire, que algunos creyentes, así como en Corinto, lo puedo mencionar como un ejemplo, Pablo enfrentó a algunos cristianos, ya cristianos,
donde llenos de los dones espirituales que Dios había dado, había más orgullo. Dentro del conocimiento que tenían, andaban totalmente en una vida muy personal, que aún dentro de la congregación, Pablo hacía la observación a la necesidad de una verdadera sabiduría espiritual. Y que esa verdadera sabiduría que viene solamente de Dios, ¿sí o no? En la actualidad tú y yo necesitamos de esa misma sabiduría. Porque de repente surgen las mismas circunstancias, los mismos problemas, orgullos, que deberían de estar más bien fuera de nuestras vidas y como un testimonio para saber que lo que hoy aprendemos en el Señor me muestre lo que es obvio. Que dentro de lo que nuestra vida hoy reciba como mensaje del Evangelio, nosotros no caigamos en la trampa de ser seguidores solamente de algo, de un liderazgo religioso, sino de la palabra de verdad, a la que somos expuestos tú y yo. Porque al mismo tiempo, como le decía en una ocasión, al participársela, empieza ¿en dónde? Tiene que ser vista ¿en dónde? En mí, en ti, en cada uno de nosotros. Y ese estudio, aunque breve, porque como hemos estudiado en varias series, Dios nos lleva a través de, pues ya ahorita son como 16 semanas, que tú dices rápido, pero ya son meses, en donde este breve estudio ha permitido tratar de detalles tan especiales que tiene que definir en nuestra vida, como lo dice aquí Santiago, una pregunta importante: ¿estoy siendo sabio? ¿Estoy siendo entendido? Y mire, cuando nosotros de verdad practicamos, tenemos la vida en Cristo, quiera el Señor ayudarnos para que esa sabiduría que proviene de lo alto nos permita también aplicarla. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a decir una y otra vez, reafirmando, que sea en tu vida y en la mía una realidad. Proverbios 2:10 habla acerca de la sabiduría que entra en el corazón. La ciencia es grata a nuestra alma. Pero dice el versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Habla de aceptar la sabiduría que hay superior, que no es superficial. Porque eso ya nos lo han dicho algunas veces y yo lo he aplicado a mi vida, no sé tú. Pero cuando se hace la pregunta, ¿eres verdadero cristiano? ¿Eres un creyente real en el Señor? No es de apariencia, qué bien me veo hoy aquí, ¿verdad? O qué bien te ves ahí. Estamos dispuestos para estar aquí. Pero si esa sabiduría de verdad está dentro del corazón y penetra de tal manera que se obra conforme de verdad a la voluntad de Dios. Y da ese lugar tan especial a las decisiones que en la ocasión anterior le compartía. Conocer la voluntad de Dios en nuestra vida me va a llevar a una vida entera al entendimiento de Dios, pero a la práctica misma de esa vida en Él. Que me va a dar por primer lugar un crecimiento constante. Ya le mencionamos también y yo le decía, ¿cuántos quieren quedarse en el mismo nivel? ¿Cuántos quieren quedarse estancados sin querer, aprendiendo pero sin crecer? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Se acerca más el tiempo a que el crecimiento del Señor nos lleva a confiar en Él plenamente, a honrarlo, porque sabes que con tus actos, con tu vida misma, honras a Dios o lo deshonras. Para que tú y yo nos demos cuenta si ciertamente la palabra de Dios es el fundamento en mi vida. Es la sabiduría de Dios la que me está haciendo caminar. En el siguiente lugar tú y yo vamos a tomar, otra vez le vuelvo a repetir, decisiones en nuestra vida que nos van a evitar muchos peligros a los que actualmente se enfrenta la sociedad y aún el remanente de Dios. Cuando tú y yo tomamos decisiones erróneas o pecaminosas, ¿podemos aprender de nuestros errores? Pero ¿cuántos volvemos a caer en lo mismo? ¿Cuántos empezamos a desarrollar nuestra vida entonces ese aspecto de la sabiduría de Dios que inmediatamente me hace reaccionar y me muestra quién soy yo en sus manos y qué quiere Dios de mi vida? Y es esa discreción donde habrá esta palabra de nuestro Dios a la habilidad, no de qué bien, cómo he aprendido y cómo reacciono con la gente, no. Si es claramente Dios el que está dando ese alimento sólido a mi vida para alcanzar la madurez, como dice Hebreos 5:14, en donde tú y yo tenemos los sentidos bien ejercitados, discerniendo el tiempo.
valorando la oportunidad, entendiendo, pues yo creo que la mayoría de nosotros, desde que tenemos ya un uso de razón más profundo, sentido común, ¿tú te acuerdas la primera vez que te diste cuenta que estabas haciendo ya algo malo? ¿Que estabas pecando? Yo me encontré con una persona en una ocasión diciéndome, yo no he pecado, yo soy bueno. Y yo decía, ay, dime cómo, porque el entender la madurez de Dios en medio del proceso de discernir lo bueno y lo malo y enfatizar verdaderamente a no pecar contra Dios, a prepararnos para tener precisamente esa seguridad en nuestra vida de gustar, de recibir la sabiduría, así como el salmista lo agrega. Y le estoy mencionando algunos versículos por razón del tiempo, pero usted anótelos. Cuando David decía en el Salmo 1:2, la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. El salmista cuando decía claramente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y luego cantamos ese salmo tan precioso, oh Dios, cuánto amo tu ley. ¿Se acuerda? Y ese texto del salmista también claro que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino y me gozo en tu palabra. Salmo 119, versículo 9, 97, 107, 162. Si somos hijos de Dios, seguros en el Señor, creyentes en todo lo que Él ha hecho, ¿de verdad es esa lámpara? ¿De verdad esa palabra que amamos de todo corazón y que nos ponemos a sus pies? Quiero decirle que muchas veces en nuestro corazón y tristemente dentro de la iglesia no se lleva a cabo. Porque la palabra de Dios que expresa una realidad desde el orden moral para el mundo y lo sabio que encontramos hasta el orden de la vida real en el Señor, de establecer cada uno nuestras conclusiones, decir, ¿qué estoy haciendo? Hoy estoy aquí, en este servicio. La palabra de Dios me muestra la verdad en esas disposición en el corazón, que si no es así, tenemos consecuencias. Para bien o mal hay consecuencias, ¿sí o no? ¿Y vamos a poder cambiar las cosas si ya cometimos el error? No. Vamos a enfrentar la consecuencia. Pero la sabiduría no, déjeme decirle que no es algo pasivo que está ahí en el corazón a ver cuándo reacciona o a qué momento entra como una oportunidad, no. La sabiduría de Dios es la palabra de Dios constante fluyendo en nuestra vida para saber qué es lo que enfrentamos, cómo es como nos movemos. Esa sabiduría divina que no aplasta el espíritu humano, más bien le permite desarrollarlo para que se supere, para que crezca. Yo le mencionaba como un ejemplo claro donde la sabiduría, que se nos decía desde el principio en definición, esa palabra griega que es Sofía, solamente se refiere a las cosas de entendimiento natural, humano, en el conocimiento pleno de todas las cosas. Pero los hebreos, ellos sabían que no era suficiente solamente tener el conocimiento, sino que todo lo anterior se convirtiera en algo que practicaban constantemente y profundizaban en su vida porque necesitaban corregir muchas cosas. Yo le pregunto hoy, ¿necesitamos corregir muchas cosas en nuestra vida? Por supuesto que sí. Hay algunas personas que son muy inteligentes. Conocemos a algunos que son genios. Pero con todo ello se les dificulta realizar la tarea más sencilla de la vida. Tener sentido común. Algunos pueden usar las computadoras. ¿Cuántos ahora se dan cuenta del desarrollo de la tecnología? Y ya nada más les pones hasta lo último y qué rápido lo hizo. Pero no pueden manejar sus propias vidas. La sabiduría ante todo, dice Proverbios 4:7, y lo mencionó nuestro hermano Guillermo desde el principio, eso se me ha quedado muy claro, ante todo, adquirir sabiduría. Y ahora Santiago nos hace una vez más, le vuelvo a repetir la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la respuesta la da clara. Al pueblo que él estaba dirigiendo en ese tiempo, cuando empezó a separarse la iglesia e ir de un lado a otro y el Señor estaba llevando a todos a diferentes lugares, habría que entender ese punto importante. Siendo del cuerpo de Cristo,
¿Eres entendido? ¿Eres sabio? Nosotros como congregación, ¿queremos la palabra de Dios viva y eficaz? El versículo 1 de Santiago 3 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces ahí me está mostrando que debo de buscar no la sabiduría propia, mi propia opinión, sino siempre y firmemente la sabiduría ¿de quién? De Dios. No es suficiente pararme aquí ante el público y decir cualquier cosa, hermano. No. Debo de tener en mi corazón algo importante. Y si es algo importante que decir, no es de mí, sino algo que interviene de parte del Espíritu de Dios para darte sabiduría a ti y a mí. Y una sabiduría que como conocimiento nos permite analizar todas las cosas, nos permite organizarlas y hacer de la verdad que Dios haga en nuestra vida diaria lo posible para que tú y yo seamos verdaderos maestros, verdaderos predicadores, verdaderos ministros del Señor. ¿Quieres eso? Cada uno de nosotros fallamos, sí fallamos, pero el contraste y el origen de la sabiduría que Dios nos muestra aquí en Santiago lo describe como la verdadera sabiduría que proviene de lo alto, la verdadera sabiduría que no es falsa, una sabiduría que es firme. En otras palabras, esa sabiduría que proviene de lo alto, celestial, que proviene de Dios, y en la cual tú y yo, si entramos en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, de acuerdo a lo que lo conocemos, nos vamos a dar cuenta que no va a ser de Dios, no va a provenir de Dios. ¿Y a dónde nos va a llevar? Al fracaso. El destino es el fracaso. Y a algunos no les importa, les mencionaba en una ocasión, aún necios quieren tener su propia opinión y lo único es que se llevan a otros y desafortunadamente perecen. La Biblia contiene muchos ejemplos acerca de la necedad en el hombre, en la sabiduría del hombre. ¿Usted recuerda de la Torre de Babel? ¿Sí? ¿Qué quisieron hacer ellos? Usted lo lee con calma, Génesis 11, capítulo 11, versículo 1 al 9. Tenían un buen proyecto, parecía muy bien, pero a fin terminó en una confusión, y esa confusión los llevó al fracaso. A Abraham le pareció sabio ir a Egipto cuando había hambre en Canaán, Génesis 12, capítulo 12, versículo 10 al 20. Pero las consecuencias, ¿cuáles fueron? En su propia sabiduría se basó y andaba perdiendo hasta su propia esposa. Al rey Saúl le pareció muy fácil tomar la decisión de un profeta. ¿Y a dónde lo llevó? A la destrucción de su propia vida. Los discípulos de Cristo, los creyentes, los hijos de Dios que hoy estamos aquí, así como aquellos pudieron despedir a muchos, así por hacérsele fácil las cosas, pero dañaron más sus vidas. ¿Dónde están algunas personas que ya no están en la congregación? ¿Hemos sido motivo de dolor? ¿Hemos sido motivo en el que hemos afectado la vida de las personas? Sin que te culpen a ti, pero por falta de sabiduría ya no están. O aún más, sabemos que dicen por ahí claramente un proverbio, 2500 dice por uno de nuestros hermanos, ¿no? Cuando a lo mejor no eres profeta en tu propia tierra, pero no por lo que de verdad eres un hijo de Dios, sino por el ejemplo y el testimonio que estás llevando a cabo. Había expertos en la palabra de Dios en aquel tiempo, hermano. Había expertos también que pensaban cómo deberían de salir adelante, pero aún ellos mismos fracasaban porque confiaban en sus propias fuerzas. Pablo en una ocasión, y vaya que los romanos eran muy expertos, ahí en Hechos en el capítulo 27, si usted lo lee con calma, solo por mencionarle un ejemplo muy claro, este grupo de romanos eran muy entendidos en navegar. Y pensaron que sería muy fácil salir del puerto, y era cuando Pablo iba en ese barco. Pero Pablo les advirtió, por medio de la sabiduría de Dios, no, porque puedes perder todo y la vida de muchos aquí. ¿Qué dijeron ellos? Vamos. No quisieron aceptar el consejo. A lo mejor pensaron que ¿quién nos va a decir a nosotros?
Y Pablo los amonestaba, diciéndoles en el versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser como un prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero aquel centurión daba más crédito al piloto que lo sabía todo, que manejaba la nave, y le dijo, vámonos. ¿Y a dónde quedaron ellos? Como hijos de Dios, como creyentes, hermano. ¿Cuántos hemos vivido circunstancias así donde tú dijiste después, y hubiera yo hecho lo que me dijeron? ¿Por qué no escuché el consejo cuando todo estaba bien? ¿Verdad que el hubiera ya no existe? Ya no lo podemos cambiar. Pero he aquí que tú y yo podemos enfrentar estas palabras claves ahí en Santiago 3:15. Cuando el origen de la sabiduría humana viene a nuestra vida, se convierte en una sabiduría que desciende de lo alto. Lo leí al revés, ¿verdad? Ya me hicieron, no, así no dice. Porque la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahí, hermano. ¿Por qué terrenal? Vamos a dividirlo en esas tres palabras. Terrenal, ¿qué más? Animal y diabólica. ¿Por qué terrenal? Estas palabras significan y representan la sabiduría del mundo. Aquellos que, y no debamos de confundir el conocimiento del mundo con la sabiduría del mundo. Ciertamente hay mucho conocimiento en este mundo que nos ha traído beneficios, ¿sí o no? Y todos esos beneficios realmente existe mucha sabiduría. El hombre puede descifrar los secretos. Yo hice una anotación muy clara aquí que quiero subrayar con ustedes. Donde descifra los secretos del universo, pero no sabe qué hacer con ellos. Casi todo lo descubre, lo inventa y se vuelven a veces contra aquello. Un famoso escritor, Henry David Thoreau, norteamericano, advirtió que teníamos medios perfeccionados para fines imperfectos, porque no había solución a ellos. Un mundo a través de la sabiduría que no ha conocido a Dios y por su sabiduría rechaza el mismo evangelio de Dios. Se olvidan de Dios, porque confían en ¿quién? En sus propias fuerzas. Si es terrenal, ¿en dónde va a quedar lo terrenal? Se va a acabar, ¿sí o no? La sabiduría humana, mientras vivas, pero hasta aquí va a llegar. La palabra de la cruz, hermanos, entonces, para algunos o para muchos es la locura, dice 1 Corintios 1:18. Cualquier persona que está enamorada de la sabiduría de este mundo debería de leer por lo menos los primeros capítulos de 1 Corintios y notar, por ejemplo, cuando Dios habla acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Donde la sabiduría de Dios, que es locura para algunos o muchos, y que está basada sobramente en la razón, mientras que la de Dios está basada en una revelación de lo que Él es. Que podamos terminar nuestros días en esta tierra, pero tenemos una seguridad de una vida eterna con Él. Debido a que el mundo ha dado la espalda a Dios, ha perdido esa sabiduría. ¿Está la sabiduría de Dios ahí? Sí, pero ¿la escucharon? ¿La ven? No. De ahí que la palabra de Dios nos muestra en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y esta palabra sabiduría, que es el entendimiento, la inteligencia, es aún más profunda en lo que tú y yo no nada más razonamos, sino vemos más allá, por fe. Esta sabiduría es falsa. ¿Por qué sabiduría animal? ¿Por qué animal? Los animales, ¿cómo actúan, hermanos? ¿Cómo viven? No tienen razón, ¿verdad? Pero sí actúan y viven, ¿por qué? Por instinto, para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué Santiago le diría a los hombres que se convierte en una sabiduría terrenal y animal? Porque el hombre sin Dios quiere satisfacer ¿qué? ¿Solo por instinto? Sí, tristemente.
porque no quiere tomar más en cuenta lo que aquel llama una fuente de bendición. Aquella fuente que es animal, natural, esa palabra que proviene de decir una vida solamente del alma, psicológicamente, que solamente en el conocimiento está y si no lo haces de esa manera no funciona. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender porque se han de discernir. ¿Cómo? ¿Usted se lo sabe de memoria tal vez? Espiritualmente. Así también nosotros, hechos como el primer Adán, aquella alma viviente a la cual Dios le dio vida, ahora estamos en el segundo Adán, que aquellos que creen en Cristo, nueva criatura son. ¿Lo entiende? ¿Lo valora? Qué importante, porque si no se queda en lo animal. Judas lo habla tan claramente, incluso hasta lo sensual. Por eso es que la sociedad en la actualidad está tratando de defender derechos que solamente se quedan ¿en dónde? En lo animal. Tristemente estaba viendo el otro día una noticia donde un muchacho decía ahí su cartel que era cristiano, que conocía de Dios, pero no podía defender aquello porque cuando alguien se acercó a preguntarle, dime si realmente lo que estás defendiendo, tú dices que eres evangélico, eso que estás haciendo ahí es conforme a la voluntad de Dios. Y lo único que él decía, no, lo que tú quieres solamente envolverme. Bueno, si dices que eres evangélico, ¿conoces de Dios? ¿Conoces de Dios? Sí. Dime tan solo un versículo donde hable acerca de aquello que estás tú representando, sea una defensa. Dime, ¿dónde dice en la Biblia? Lo único que decía él es que me estás tratando de envolver. No podía encontrar una respuesta. Así es de que Judas 1:18, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y ese es el pago justo, ¿sí o no? Si estás haciendo algo malo, la consecuencia va a ser mala. Y aún más dice el versículo 19 de Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios. La idea principal parece ser de una naturaleza ciertamente caída del hombre, que se ha convertido en una oposición a lo que Dios es. Y he aquí que quieren envolver a Dios, muchos, en sus propias opiniones. Pues que Dios no es amor. Pues que no es la verdad. Y se convierte en una sabiduría aún más baja, que es esa sabiduría diabólica. Tal vez en la mejor traducción es demoníaca, ¿verdad? Empezando desde Génesis. Porque en el capítulo 3, donde Satanás engañó a Eva, continuando y utilizando la misma palabra de Dios para decirle que no puedes comer de ese fruto, que Dios te dijo que no. El ejemplo documental que Dios nos muestra a través de las edades es que esa sabiduría de Satanás ha estado en contra de la sabiduría de Dios siempre. Tú y yo tenemos muchos ejemplos en la actualidad. Hace unos días estaba viendo un video y si tú quieres verlo ahí en el YouTube, habla acerca de la evolución contra Dios. Y donde muchos jóvenes y aún maestros con una maestría, siendo catedráticos de una universidad, pensando que tienen la sabiduría, la inteligencia, la preparación para enfrentar todas las cosas. Aquellos que estaban estudiando biología y solamente bajo la ciencia estaba supeditada esa evolución como el resultado. Alguien vino y los confrontó. Usted véalo con calma. Está en inglés, pero yo sé que le va a entender. Evolution versus God. Y muestra claramente cómo aquellos pueden defender la evolución de lo que según ellos sucedió hace ¿cuántos millones de años? Y confrontados con la misma pregunta, ¿y cómo puedes creer en algo que sucedió hace millones de años? ¿Eso quiere decir que tienes fe? No. Es que esta es la prueba real, decía. Desde el alumno, ¿en qué te basas para demostrar que eso existe? Bueno, es que ahí están los libros. ¿Cómo puedes demostrar que esa evolución de donde tú surgiste
Porque dicen que vienes del chango. Bueno, yo sé que aquí ninguno, ¿verdad? Entender la prioridad y cómo algo que sucedió hace 2000 años y es real, hace 2000 años y es real, no lo pueden entender. Toma la sabiduría de Dios hacernos esta revelación maravillosa. De ahí que Satanás es tan astuto como esa serpiente antigua para tratar de confundirnos. Quiero decirle de que todos aquellos que fueron entrevistados en es corto, unos minutos, usted se puede dar cuenta que llegaron al punto principal. De todas maneras te vas a morir, ¿verdad? No sabes si te vas a morir hoy, mañana, ¿verdad que sí te vas a morir? Eso tiene seguro. ¿A dónde se va a ir tu alma? Ninguno pudo contestar esa pregunta. Ni aún el catedrático que yo pensé, estaba contestando todo. Pero si tenemos el conocimiento de Dios y entendemos lo propio de Dios, ¿Satanás será tan astuto como la serpiente para tratar de confundirnos de una manera terrenal, animal y diabólica? Sí, hermano. Por eso Santiago está hablando acerca de ese contraste, de esa sabiduría. Y un ejemplo claro lo tenemos. Salomón, mencionamos como desde el principio, fue a quien Dios le dio la máxima sabiduría terrenal. Fue el hombre más sabio sobre esa tierra, ¿sí o no? La Biblia está dividida, usted lo sabe, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? También está dividida el Antiguo como el Nuevo Testamento en partes. Los que saben del instituto, pues ya me pueden decir en cuántas partes está dividido el Antiguo Testamento. Bueno, nada más les voy a hablar, no se preocupen. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros, pero también está Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés, que son los libros de la sabiduría. Sabiduría celestial que Job declara claramente en el capítulo 28. ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿Por qué fue un hombre tan justo ante los ojos de Dios que le permite Dios que sea atacado por Satanás? Y quería destruirlo, ¿sí o no? Aunque le dijo que no se metiera con su vida. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasó con Job? ¿Renegó de Dios? A pesar de todo, aún vio más el privilegio de saber que era hijo de Dios. ¿A poco creen que Satanás no quería destruir su vida? Por supuesto que sí. ¿A poco creen que Satanás no va a querer destruir tu vida? Esperamos que como a Job no, ¿verdad? Pero el proceso está en lo que tú y yo debemos de entender claramente, que esa sabiduría que proviene de lo alto, Salomón lo vivió. Si usted lee con calma, el libro de Eclesiastés habla de esa sabiduría humana. Donde siendo, en ese don maravilloso dado por Dios, un hombre que era reconocido en todo el mundo. Todo el mundo quería saber de la sabiduría de Salomón. Pero él, y si usted va ahí, si quiere, vamos a abrir claramente ahí, Eclesiastés 2, ahí sí lo voy a invitar a que vaya conmigo. Está después de Salmos, Proverbios, Cantares. Por cierto, también Cantares es un libro de sabiduría. Eclesiastés 2. El versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿podré hacer hombre que venga después del rey nada sin lo que haya sido hecho? Yo he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que a un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? ¿Me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Una sabiduría humana en donde el fin iba a ser, así fuese más sabio, el mismo que de aquel que era necio. ¿Cuál es el resultado de una necesidad, de una sabiduría humana?
terrenal, animal y diabólica, y convertido en vanidad. Él mismo enfrentó circunstancias donde, ahí si usted lo lee claramente, hizo cosas en donde quiso probar. Y probó del vino y le gustó la fiesta. Y aún dijo, yo lo puedo controlar. ¿Cuántos han escuchado a una persona que toma y se hace adicta a las drogas? ¿Dónde empezó? No, con una, yo lo puedo controlar. ¿Lo puede controlar? Y él descubrió que también era vanidad. La obra que quería hacer, él dijo que empezó a construir graneros. Le gustaban sembrar de árboles frutales. De todo hizo en esta tierra. Y si usted ve el final de ese capítulo 2, todo era aflicción y vanidad. Porque el hombre que agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Pero también eso es vanidad. ¿Nos vamos a llevar todo lo que trabajemos en esta tierra? ¿Tu afán por tu trabajo, por rescatar lo que quieres hacer cada día, te va a llevar a alguna solución sabia en tu vida? Mira, como hombres y mujeres de Dios, hermanos, hermanas y aún los que nos escuchan, debemos de entender la sabiduría que viene de lo alto, de verdad. Y al ser partícipes de esta sabiduría, entender también que todo lo que hay en nuestro corazón puede ser necedad y que no es conforme a la voluntad de Dios. Puedo estar decidiendo ahorita, tomando una decisión importante y no es conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, tú dices, no, Dios está ahí, se están moviendo las cosas. Pero ya después dices, híjole, no lo hubiera decidido así. En este país y las elecciones, lo que viene, ya he escuchado a varias personas decir, nosotros no somos partidarios de nadie, ¿verdad que no? Nosotros no vamos a hablar aquí de política, pero hay muchos que dicen, no le puedo ir ni a uno ni a otro, porque en los dos no se ve la sabiduría. Y si Dios lo permite, cualquiera de ellos dos, no lo sé, si salga uno u otro, ¿dónde están los hijos de Dios? De todas maneras, Él quita y pone reyes. Pero la vida de cada uno de los hijos de Dios, creyentes, debe de estar seguro de que no me va a hacer más sabio en mi corazón pensar cómo solucionar los problemas, si muchos no pueden ni con ellos mismos. Así es de que Santiago describe la sabiduría de lo alto, dice el capítulo 3, versículo 17, si regresa a la Escritura. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. ¿No dice la palabra de Dios que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto? ¿Que nuestra ayuda viene del cielo? ¿Que nuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe de lo que tenemos necesidad y que Él nos puede guiar cada día? El que vino de arriba, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, es el centro de nuestro corazón, que el creyente sabe y tiene esa seguridad que no se queda aquí, sino tiene una vida eterna con Él. ¿No hablábamos la ocasión anterior que este tiempo es tan corto que no lo estamos valorando y estamos muchas veces perdiendo el tiempo? Cristo Jesús, hermanos, es la luz para nuestra vida. En donde, si vamos a esa opción diabólica donde el enemigo ha tratado de desviar incluso al pueblo de Dios, pues está metido en la iglesia. Porque hay verdaderamente ministerios que les preocupa más cuánto pueden juntar económicamente hoy para abrir otras congregaciones y no esperar la voluntad de Dios cuando Dios es el que va a dar la guianza, va a dar la seguridad, la confianza. Tristemente también, viendo el testimonio de un predicador, y mire, estaba hablando tan seguro, es que tú tienes esa sabiduría de Dios y Dios te va a dar la revelación para que puedas ser bendición. ¿Quieres ser bendición para la iglesia? Todos decimos sí, ¿verdad? Pues no puedes tal vez con $1,000, pero $100. Es más, si no puedes traerlos ahorita, tráelos después. Y de repente empieza a hablar la Escritura y dice, he recibido de parte de Satanás así, hermano. Y yo dije, y luego él en la televisión se tapa la boca y dice, perdón. ¿De dónde recibió el mensaje? Ciertamente de Satanás. Y de esa manera diabólica está queriendo destruir.
Bueno, yo no me estoy yendo a ese punto porque nosotros no somos así, ¿verdad que no? Estamos viendo las cosas como Dios quiere, pero ¿qué está pasando con nuestra vida? Tal vez no estamos siendo como aquellos, pero estamos siendo confrontados con la verdad, la palabra de Dios, que se ha olvidado de confrontar a la iglesia con su pecado y hacerlo entender que la sabiduría de Dios que viene en lo alto le va a mostrar el camino a seguir, le va a mostrar la libertad. Y se pierde el mensaje de la cruz de Cristo, de su sacrificio en la cruz, hermano. Tal vez no somos así como ellos, pero nosotros de verdad quiero hacerle esto entender porque debemos de valorar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y este viernes y sábado no fue la excepción al confrontar a los jóvenes como a su servidor. Donde muchas veces queremos y quedarnos ahí porque nos sentimos avergonzados, pero la palabra de Dios nos levanta. Nos permite ver que estamos escondidos en Cristo y la sabiduría y el conocimiento de Dios es ese primer paso a la verdadera sabiduría, recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No tiene vuelta de hoja, hermano. No lo podemos cambiar. La palabra de Dios es nuestra sabiduría. Dice Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, guárdalos y ponlos por obra, para que esta vuestra sabiduría y vuestra inteligencia o el entendimiento ante los ojos de los pueblos sea vista. ¿En dónde está la sabiduría? Tan solo en guardar su palabra y obedecerla. Así de sencillo. ¿Lo hacemos? Ahí está el reto. ¿Los ponemos por obra? Porque esa sabiduría va a mostrar más entendimiento, inteligencia, el por qué Dios nos trajo aquí. Es más, ¿por qué estás aquí en lo personal? ¿Por qué estás aquí después de tantos años? ¿Por qué el Señor te sacó de donde te tuvo que sacar? Y quiero decirle que clara y únicamente para que los moldes, las normas de los hombres no sean en tu corazón, sino sea la obra y la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Esta es la sabiduría. Tenemos que, y Santiago nos lo indica, si usted va por favor al capítulo, regrese sus 2 hojitas hacia atrás, Santiago 1:5, indica que hallamos sabiduría al orar con fe. Yo por eso veía que esos jóvenes, que esos maestros no podían creer de verdad en lo que Dios hace, porque ni siquiera tenían la seguridad, la confianza de tener fe en Él, porque no lo conocen, pero su prioridad eran sus bases, sus conocimientos, sus pensamientos. Y el origen de la verdadera sabiduría hoy la obtenemos por fe. Aquel que cree que la palabra de Dios es fiel y el origen de esa palabra misma nos va a llevar a la necesidad de verdad de confrontar esa falsa sabiduría del mundo que complace solamente a la carne y hace la obra de Satanás. Y conmigo, quiero obtener la sabiduría de Dios. ¿Por qué le dijo entonces Santiago al pueblo? Le está hablando al pueblo de Dios. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿habría muchos celos entre ellos? Tal vez sí. Bueno, es que a él sí lo ponen aquí, a ella sí la usan allá, y a mí nunca me toman en cuenta. ¿Y usted no se ha sentido así, verdad que no? Pero Santiago no estaba hablando nada más de esos celos carnales, humanos. Empezó a mostrarles, ¿cuál es el celo de Dios, hermano? ¿Cuál es el celo de Dios? No que se haga su voluntad, que vivamos conforme a su propósito, que estemos seguros de la vida, que en Él hay frutos de bendición, que la vida del Espíritu está depositada en tu corazón y en el mío, que no ha sido más que de lo alto de Dios el que opera de una manera diferente a esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, donde tú y yo podemos desecharnos de aquellos celos que amargaron a la gente en aquel tiempo. Y algunos puedan estar amargados tal vez hoy, porque estas palabras también llevan al significado de una ambición egoísta, hermano, donde queremos nada más yo. ¿Se acuerda? Que el enemigo no es el diablo, sino nosotros, dígalo fuerte, yo mismo, si quiero vivir en esa naturaleza humana, egoísta.
Esta relación especial del capítulo 3 de Santiago me lleva a que tú y yo podamos no ambicionar un cargo, una posición. Para eso ya nos damos cuenta cómo utiliza el hombre circunstancias en un trabajo para poder escalar a otro trabajo, a otro puesto en su mismo trabajo, ¿sí o no? Aun cuando en lo personal soy independiente, veo las circunstancias donde unos quieren pelear por otras cosas, tratando de utilizar su propia sabiduría. Pero cuando tú tienes tu sabiduría en Dios, descansas porque Él mueve todas las cosas. Él se va a encargar hasta del más mínimo detalle en tu vida personal. Lo entendemos, decimos amén, pero debemos que ponerlo, como dice la palabra de Dios, por obra. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, se lo vuelvo a leer, no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La sabiduría del mundo promueve tu propia causa. Tú eres tan bueno como los demás o quizás mejor. Yo soy el único. Nadie más que yo. Bueno, sí eres el único porque no hay otro igual que tú. Pero eres un hijo de Dios, donde el sello de Cristo está en ti. Y esa es la verdadera sabiduría. Donde el cuerpo de Cristo funciona con sus diferentes miembros. No es menos uno que el otro, sino todos son importantes en la mano de Dios, en la obra de Dios. ¿Lo enfrentaron los discípulos en el principio con el Señor Jesús? ¿Esto? ¿De promoverse a sí mismos? Claro, puede haberlo. Es lamentable, hermanos, pero existió. Empezó a haber rivalidad. Era más fácil decir, bueno, Señor, ¿quién va a estar contigo? Nosotros somos los primeros apóstoles, ¿dónde vamos a estar? Es más fácil dejarse llevar por egoísmo y disfrazándolo de celo espiritual. Pues los fariseos, no se diga, utilizaron toda la palabra de Dios para confrontar al Señor Jesús. ¿Y cuándo fue la verdad? Tener el celo del Señor, debemos de estar seguros de que tenemos motivos puros, limpios de sabiduría que va a exaltar la gloria de Dios. Por eso es que me acuerdo mucho de ese canto y lo vuelvo a repetir. Ya tiene mucho que no lo cantamos, un día lo mencionaba. Para que mengüe yo, menos de mí y más de ti. Una de las cosas importantes que en nuestra vida debe de estar clara es que si dentro de las contenciones que había desde los griegos hasta la oportunidad que tenemos hoy de buscar un apoyo, pregunta, si decimos que la obra de Dios es perfecta y es de Dios, dime si tú vas a poder poner un dedo o una mano dentro. Porque Él dice que yo haré a crecer la obra también. Esta iglesia es del Señor, hermano. Tú y yo como ovejas somos del Señor. No tenemos más que el dueño que es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que la palabra de Dios nos muestra que todo aquello que busquemos para nuestro favor se va a mostrar en nuestra contra si no es conforme a la voluntad de Dios. Y por supuesto que si hay un espíritu de ambición, pues va a haber espíritu de rivalidad. También va a haber un espíritu de división en la iglesia. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por eso? Tristemente escuchaba hace unos días que unos pastores tuvieron un problema por hablar la palabra de verdad y tratar de ponerse de acuerdo. Resultó que al rato se estaban dando de golpes por solucionar el problema. Hagan favor, en la iglesia. ¿A dónde estamos llegando? Dice la palabra de Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De ahí que empieza a mostrarnos como el versículo 14 de Santiago 3. No haya jactancia, que es precisamente aquello orgulloso en lo que puede levantarse a sí mismo como lo que, este es mi testimonio y esta es mi manera de bendecir y glorificar a Dios. Cuando Dios dice a través de su palabra que solamente con un corazón contrito y humillado, con ese fruto de alabanza, por eso es que cuando proclamamos la gloria de Dios, cuando a partir de este lugar hemos visto cómo la participación de la alabanza, de la adoración y en esa unión con nuestras hermanas en el ministerio de los panderos surge la vida del Espíritu, hermano. Yo creo que a veces le decía yo un día a mi esposa, ni tú y yo no nos damos cuenta de lo que estamos viendo, pero Dios quiere hacer algo más maravilloso.
mostrando santidad, liberación, sanidad, libertad. Y tú y yo de verdad atrevernos no a contarnos como alguien que se está esforzando, no, sino que la gloria es de Dios y el ministerio que Dios nos ha dado lleva su fruto y va a dar honra y gloria a Él solamente. Dice 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿A dónde cae la sabiduría humana? A este punto. Pero no nos vamos a comparar con nadie. Más bien debemos de decirle, recordarle, como le decía al principio, tener la vida y la personalidad de Cristo Jesús. Porque cuando opera la sabiduría de Dios en ese sentido de humildad y de sumisión, ese anhelo más glorioso de ver la mano de Dios extendiéndose y de verdad venir al altar y decirle, Señor, te entrego todo lo que soy. Nada ni nadie nos apartará de su presencia, hermanos. ¿No lo dice la Escritura? Se convierte en una realidad en ti para que como creyentes, como hijos de Dios, Cristo Jesús sea lo único que reine en nuestro camino cada día, de lo que tengamos que recorrer. Sin embargo, a muchos así se duermen. Se quedan queriendo ignorar, sin poner esa atención. Porque entonces dice el versículo también 14 del capítulo 3, entra el engaño. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero Señor, yo fui a la iglesia, yo levantaba mis manos, yo participaba en la palabra, recibía tu visión. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dirá el Señor en aquel gran día? ¿Qué quieres que te diga? Apártate de mí, no te conozco, o entra en el gozo de tu Señor. De ahí que el engaño queda fuera de nuestra vida. No es difícil de entender, ¿verdad? La secuencia en la que Dios nos está llevando. Qué alivio llegar a que tú y yo podamos considerar las evidencias de la verdadera sabiduría espiritual. ¿Qué dice esa segunda parte ahí en Santiago 3 que leíamos al principio? En el versículo 13. Tiene que ser esa respuesta con mansedumbre. ¿Sí ves esa palabra ahí clara? Del capítulo 3, versículo 13, Santiago. ¿Qué dice? Mansedumbre. Diga conmigo fuerte. Mansedumbre. Donde tú y yo podemos mostrarnos siendo mansos y humildes. Esto es lo opuesto a la arrogancia. Este es el reflejo de una persona que de verdad tiene una actitud humilde, de benignidad, que es incapaz de ofender, que te libra de toda malicia y aún de la venganza, porque si eres arrogante, vas a estar buscando la oportunidad. No quiero ser, ¿cómo me dijo un hermano el otro día? Dices, hermano, es que usted me hizo una pregunta, pero fue muy retórica, o fue para que aprendiera y le contestara. Le digo, bueno, es como Dios nos llame. Si está haciendo retórica, está retando a tu vida, la palabra de Dios, qué buena, pero si también te está dando el conocimiento, a través de ese ejemplo, de esa circunstancia, aún mejor. Porque queremos crecer, queremos entender de Dios. La mansedumbre no implica debilidad, hermano, sino saber que todas las cosas están bajo control. Y no lo confunda, porque hay gente que dice, yo no soy manso. Bueno, usted me entendió. Manso y humilde, donde Dios tiene el control, donde no estoy buscando lo mío propio y no estoy tratando de ofender a nadie. Pero hay gente que lo malinterpreta así y emplea, al contrario de ser manso, que tiene que tener el control de su vida él mismo, porque si no, se van a burlar de mí, si no, van a abusar de mí, si no, ¿a dónde voy a estar yo? Olvídate, porque si tú dijiste que eres de Cristo, tú ya no estás en ningún lado, está Cristo obrando en tu vida para servirle. Como esclavo por amor, ¿no cantamos? Y el esclavo va a hacer todo lo que diga su Señor. Así es de que cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que
la gloria que va a ser para Dios, cada una persona que es mansa y humilde, solo va a buscar esa alabanza a Dios y no a los hombres. Y es precisamente lo que muchas ocasiones se nos ha dicho claramente, tener la vida del Espíritu. ¿Y cuál es la vida del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿No es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor? Que no haya una falsa humildad, lo dijo Pablo también. La frase sabia, mansedumbre, es muy interesante, hermanos, porque la mansedumbre me va a llevar a corregir y saber que el poder de Dios va a actuar en mi vida, y el conocimiento que me está dando hoy me va a poder permitir ser testimonio cada día. Para que caminemos en una actitud, con una acción de gracias en nuestro corazón, con una conducta íntegra, que se acuerda que vimos la gran diferencia de ser íntegro a ser solamente honesto. ¿Sí se acuerda? Porque lo íntegro, lo perfecto, lo santo, está madurando en nuestro corazón. También nos da la oportunidad de ver la pureza. Vaya conmigo al versículo 17 de ahí de Santiago 3. Ya vamos a terminar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Cada uno, perdón, ni hipocresía. Cada uno de nosotros podamos entender que tenemos amistad con el mundo, tendremos enemistad contra Dios. Cualquiera pues, dice Santiago 4:4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Habrá paz en su corazón? No. Pero es aquí que cuando tú y yo somos conducidos a la paz de nuestro Dios, está basada en esa paz de santidad, donde Dios nunca va a dejar de darte la paz. Y dice claramente su palabra, la paz que el mundo no da, y solamente Él la sabe dar. Esa paz que te tiene aquí también tranquilo, tranquila, que sabes que Dios está en control de todas las cosas, a pesar de la incertidumbre. El afecto de la justicia y la paz me va a llevar a entender que la iglesia tendrá paz si está confrontando al pecado. Pero si está tapando al pecado, como si no existiera, dígame si va a haber paz. La sabiduría del hombre dice que encubre el pecado. No, mira, no te preocupes, vamos a mantener la unidad. Así tranquilitos. ¿No ha escuchado eso? No, vamos a ver qué Dios quiere. ¿Qué pecado Dios quiere mostrar en mi vida? Reconocer qué necesito hacer, cuál es mi debilidad, para que venga la sabiduría de Dios y entonces sí se mantenga la unidad de Dios. Por eso es que muchas iglesias, sin ser confrontados en ese verdadero evangelio, están cayendo en división y se están cerrando. Tristemente. Así es de que tú y yo podemos ver la sabiduría de Dios, que confesando nuestros pecados, entonces habrá paz. Y dice su palabra que su paz mantendrá en unidad el corazón de aquel que quiere ser santo, perfecto. Es una clara disposición. No vamos a terminar hoy, hermano. Pero quiero hablarle de la misericordia, que llena de toda cosa, en el control de Dios en todas nuestras vidas. Las personas que siguen la sabiduría de Dios saben que están controlados, se están siendo controladas por Dios, y aún Dios tiene misericordia en medio de nuestras imperfecciones. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es, solo por su gracia, solo por su misericordia, donde nos da ciertamente lo que merecemos. ¿Qué mereceríamos, hermano? Yo le decía en una ocasión, ni siquiera tan solo entrar en este lugar santo, porque ¿sabe? En el antiguo tiempo estábamos ¿dónde? Como ahorita. Ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios y por el amor tan grande que tú y yo estamos aquí. Donde escuchábamos la palabra del buen samaritano, ¿verdad? ¿Se acuerda de las parábolas que estamos escuchando los domingos? Donde en aquella misericordia se extiende también la unidad, la ayuda el uno al otro. Usted escúchela otra vez para que vea lo que Dios hablaba en aquella ocasión. En donde el samaritano cuidó aún más a quien que no conocía, lo ayudó.
y aún más obedeciendo a la voluntad de Dios, aquel que era víctima se encargó de misericordia para que tuviera su cuidado completo. Así es de que tú y yo debemos de llegar a la conclusión que la sabiduría de lo alto ciertamente nos va a llevar cada día a descubrir los buenos frutos que Dios tiene para nuestra vida. Dijimos que somos hijos de Dios, creyentes, fieles, llevemos fruto. Y los buenos frutos declaran esa vida llena de la paz y el amor de Dios, en donde llenos del Espíritu de Dios vamos a producir fruto. ¿Se acuerda de esa parábola donde el Señor Jesús habló acerca de la vid verdadera? ¿Sí? Yo sé que se va a entrar en algún momento en esa parábola. Donde somos los pámpanos. Si estamos unidos, ¿a dónde? A la vid. ¿Quién es la vid? Cristo Jesús. Este intérprete de la ley, Lucas, muestra que no fue una probabilidad de cómo iban a heredar la vida eterna, sino una realidad. Escrito está. Lo que hoy estamos respondiendo en nuestra vida es que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y a tu prójimo como a ti mismo, dice Lucas 10:27, estamos dispuestos a llevar fruto. Estamos dispuestos no a discutir del tema con el prójimo, sino ayudándonos los unos a los otros, llevando aún más fruto. Que aquel que produce no solamente buenas obras, practica la vida del Señor y cambia constantemente lo que produce. Yo quiero la paz que tú tienes. Yo quiero el gozo que hay en tu corazón. Yo quiero la vida que estás teniendo tú en ese cambio. Te veo diferente. Para que podamos ser ciertamente esa certeza, la diferencia en el carácter, que opuesto a las dudas, que opuesto a todas las cosas, tú y yo vamos a mantenernos una vida firme en la obra que es de Dios. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Y busquemos también que lo que opera en esa divina gracia de nuestro Dios nos va a permitir ser honestos. Y por eso hablábamos en la última palabra que dice este versículo 18. Siendo de verdad, ¿cómo dice ahí el versículo 18 otra vez? Un fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Porque entonces sí, esos buenos frutos te van a quitar la incertidumbre, la inseguridad, porque eso es incertidumbre, no sabes qué va a pasar. ¿Tú sabes qué va a pasar mañana? ¿Pero estamos seguros en Cristo? Él tiene en su mano lo que quieres que hagas tú mañana. Que sin afanarte, porque ya tienes planeado, lo decíamos el otro día, ya lo tenemos todo planeado. ¿A qué horas te vas a parar? Bueno, mañana no voy a trabajar, mañana para mañana. Pero lo voy a planear diferente. Pero ya lo tenemos muy planeado, ¿verdad? El tiempo. Sin embargo, Dios nos muestra la honestidad a seguir sin incertidumbre ni hipocresía. Porque esa honestidad, esa integridad nos va a llevar, claro, al contraste de la operación sabia del Dios Todopoderoso y no de este mundo. Aunque sabemos que la iglesia es como una organización, no es para llevarla que vamos a triunfar. ¿Cuántos cristianos hay? Más bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiere cumplir el propósito de Dios? Busquemos la sabiduría de lo alto. Y esta iglesia se va a convertir en una iglesia no de métodos del mundo, ni carnales, ni humanos, sino vamos a recibir la guianza de Dios para que los caminos y los pensamientos de Dios, que son más altos que nosotros, nos lleven a recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Escucha bien? Le voy a leer otra vez. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿De acuerdo? Sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Y fíjese, si estamos buscando la sabiduría de lo alto, Pablo le estaba claramente hablando a los corintios en medio de esas divisiones, porque había un remanente en donde tú y yo sepamos lo que ya concedió, lo que ya hizo Dios por ti y por mí. ¿Cuántos años vas a vivir en esta tierra? No lo sabemos, pero Él ya concedió cosas importantes.
Lo que el hombre racional, en medio de esa naturaleza terrenal, animal y diabólica, no puede tener fe, teniendo nosotros fe en Cristo Jesús nos lleva a ese aposento más alto, hermano. El fruto de justicia, vuelvo a leer el versículo 18 de Santiago 3, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pregunta, ¿has aprendido suficiente con los errores que has cometido hasta hoy? ¿Puedes ser humilde y entendido para aceptar que necesitas la reprensión? ¿Necesitamos? En todas las áreas de nuestra vida, principalmente en nuestra vida espiritual como creyentes, hijos de Dios. ¿Podemos decir, necesito ayuda? ¿Cuántos necesitamos ayuda, hermano? Yo soy el primero. Y cada uno de nosotros vamos a ver que la obra de Dios nos va a relacionar de una manera constante para encontrar lo que Cristo quiere darnos en esta conclusión en el mensaje. Para que todos los que vengamos a Él, si somos de Cristo y el tiempo de Cristo que está en sus manos y está cerca, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y los celos y la rivalidad y la incompetencia y todo aquello que confunde a la sabiduría humana nos lleve a una verdadera firme decisión en nuestro corazón. Nadie, dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dios va a traer toda a la luz, hermano. Cada uno de nosotros debemos, como pueblo de Dios, ver la sabiduría de Dios que produce bendición. Y la cual tú y yo dijimos, yo quiero obtenerla. Por último, quiero que leas conmigo Proverbios 3:13. Y si ya lo tienes, ponte de pie conmigo. Vamos a leerlo juntos. Solo quiero ponerle un ejemplo breve. Lot siguió la sabiduría del mundo y acarreó problemas al hogar de Abraham. Por otro lado, Abraham siguió la sabiduría de Dios y obtuvo la paz. La decisión de Lot lo llevó a obras muertas. Y todo lo que había logrado, ¿qué pasó con la destrucción de Sodoma y Gomorra? Se quemó. ¿Sí o no? Y cambió la decisión de Abraham porque estando en la sabiduría de Dios, le trajo bendiciones para su casa y finalmente para que la promesa de Dios se cumpla hoy en nuestra vida. De ahí que Proverbios 3:13, y si lo tiene, léalo fuerte conmigo. Leámoslo a una voz. Dice así: bienaventurado si hemos aceptado la sabiduría de lo alto, hermanos, somos bienaventurados. Y lo podemos leer juntos. Lo voy a guiar para que lo leamos juntos. Una vez más dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, que obtiene el entendimiento de que Dios es el dueño de nuestra vida. Si hay cosas en tu corazón y en el mío, hermanos, que estorban, que Dios sí las conoce y las trae a la luz, digámoslo: Señor, aquí las pongo en tus manos. ¿Qué quieres que el Señor cambie en tu corazón? Que sea su sabiduría de Él y no la nuestra, ¿verdad? Pon tus manos simbólicamente aquí en tu corazón. Y mientras cierras tus ojos y meditas en ello, Dios quiere que lleves bendición, hermano. Como hijos, como creyentes, somos instrumentos en sus preciosas manos. Y la sabiduría de Dios que trajo bendición desde el antiguo tiempo a una realidad en Cristo que hoy es en tu corazón, dile: Señor, aquí está mi vida.